Nuestra invitada del día de hoy nos recuerda que el éxito no se improvisa, se diseña. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Laboratorio de Mentores, el podcast. En el día de hoy una invitada muy especial para mi corazón, no solamente porque es una mentora que recién nos está acompañando, sino que hace muchos años que la conozco, he conectado, yo digo de alma a alma, y la llevo muy pegadita en mi corazón. Para mí es un honor recibir en el día de hoy a mi querida Susa Amaro. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, amor. Muy feliz de estar aquí. Yo soy sumamente feliz de que al fin nuestras agendas coincidieran y que pudieras pues pasar por nuestro podcast para esta hermosa comunidad que está hambrienta de aprender muchísimo más y gracias a grandes referentes como tú que dicen que sí. Y yo feliz de estar aquí. La primera pregunta que nosotros hacemos, Sus, esto es sumamente relajado y la idea es que la gente conozca un poquito más de ti. En una línea, en una frase, en una palabra o en un párrafo como tú quieras, ¿quién es Susa Amaro? Mira, yo me defino una filósofa romántica que encontró su misión en el mundo, que es recordarle a los demás su grandeza y su ilimitado potencial. Tengo una capacidad de verla y me ilusiona la idea de que nos levantemos cada día a honrar esa versión de nosotros que surge de la imaginación, ¿no? Y tengo muchos años dedicada a recordar, suspirar, entregar soluciones para ayudar a otros a que vivan a su máximo potencial. Y eso no era así. Tú eres, según tu historia, vienes del corporativo. Entonces, ¿cuándo Sus conecta con esta misión que tú nos compartes el día de hoy, que fue ya hace cuánto, más de 15 años? 18 años ya. ¡Wow! Mira, yo creo que la parte de ver la grandeza de la gente ha sido desde siempre. Recuerdo una Sus siempre ayudando a los demás a ser mejor en el colegio, en la universidad. Mi casa era el centro de estudio. Recuerdo, siempre hago la historia de haber sido capitana de un equipo de voleibol y yo era la que peor jugaba. Y yo le dije al profesor, profe, ¿por qué yo? Me dice, yo no soy la que mejor juego, no debería ser la que mejor juega. Me decía, tú eres la mejor en creer que todos son los mejores. Y yo quiero que tú seas la estratega. Entonces, creo que cuando veo mi historia conectada a quién soy, y creo que los que nos están escuchando le puede pasar lo mismo, todo está en tu historia. La pregunta es si tú le estás prestando atención. Entonces, siempre he sido esa animadora, esa visualizadora del potencial de otros, y desde mis diferentes etapas de mi vida, pues he buscado cómo ser eso, porque disfruto mucho ver a un ser humano vivir ese camino, porque es un camino elegido. Podemos vivir en piloto automático y podemos vivir porque el aire es gratis. Sí, está en tu derecho no hacer nada con eso, pero también siento que los seres humanos tenemos el poder de elegir superarnos, nuestras historias, nuestros dragones, nuestras sombras, y construir una mejor versión, no porque la versión que eres no sea, sino porque eres una eterna construcción, y sorprenderte en lo que puedes construir y con eso impactar tu familia, tu negocio y el mundo. Me apasiona esa idea. Me encanta. Y tú sabes que la primera vez que yo escuché la palabra piloto automático fue contigo. ¿Verdad? Fue contigo. Y eso me hizo, como tú hablas, un aha moment. Porque en este camino, yo vengo del mundo de producción de eventos y antes de pandemia, pues en el hacer era hacer. Y la pandemia, bendita pandemia, que nos hizo como detenernos y parar. Y yo recuerdo que grandes referentes que fui aprendiendo y demás, fue una de esas fuiste tú, cuando en pandemia me fui entrenando. Y ese piloto automático me hacía tanto sentido porque cuánta gente anda por la vida en este piloto automático y no se da cuenta. ¿Cuáles fueron esas creencias, Sus, que tú entiendes que tuviste que romper en dar ese salto cuántico en un momento de tu vida cuando dijiste ya salgo de este piloto automático, sigo a lo siguiente? Mira, yo ni siquiera sabía que era piloto automático en el primer momento de decidir lo que ni siquiera yo sabía. O sea, el por diseño es la consecuencia de todo lo vivido, pero era muy joven. Los seres humanos hacemos crisis existenciales que muchas personas no reconocen como crisis. Y según mi observación, luego de miles de sesiones acompañando a dueños de negocios, a líderes, sucede más o menos cada 5 a 7 años. Entonces, a mis tiernos 26, yo tuve una interesante crisis existencial, trabajaba en el mundo corporativo y mi corazón sabía que no era por ahí.
y no es porque no pueda hacerlo para otras personas, simplemente que había una alerta dentro de mí que me estaba hablando y que yo no sabía cómo prestarle atención a eso, y me di un permiso tipo Eat, Pray, Love, renuncié al trabajo que tenía y me dediqué a conocerme a mí. ¿Qué quería Sus? Que ni siquiera era Sus, Sus es mi nombre artístico. Mi nombre por diseño es Sus, que significa a sus órdenes, significa dar valor y amar, o que mi apellido, yo entiendo que Dios puso en mi nombre mi misión, que es dar valor y amor. Yo siempre hablo de dar valor y amor en este planeta, y ahí comienza una búsqueda interior, nutrirme yo, que es de las cosas que nosotros proponemos en nuestro programa Vive Smart, y reconocerme a mí, encontrarme conmigo. Entonces, en esa crisis, pues yo decido dejarlo todo, y no te voy a decir comenzar de cero, porque no lo sentí como comenzar de cero, sino comenzar por diseño. Yo creo que ahí comenzó el diseño. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Fue la primera vez que me hice esa pregunta, no sé si la audiencia se le ha hecho, pero ¿cómo quiero vivir este tramo tan pequeño? Porque son 70, 80, ponte tú que sean 100 años ahora con todo esto de longevidad. Pero es limitada la experiencia aquí, y disfrutarla o priorizarla, porque muchas veces no la priorizamos, yo creo que hace total sentido. Y en el hecho, en la ecuación de negocios de nosotros, tu vida está dentro de la toma de decisión. O sea, no es hacer un plan de negocios sin incluir la ecuación de la persona, de sus valores, de quién quiere ser como padre, esposo y sus diferentes roles. ¿Quién quiere ser antes que hacer? Para mí es tan importante como el hacer, porque somos seres y humanos. A veces no le ponemos atención a esa palabra, pero el ser es la recordación de que tú eres un alma primero y humano, ¿verdad? Ay, me encanta. Coexiste esa dualidad hasta en la palabra. A mí también me pasó un aha moment cuando la primera vez yo dije, wow, está ahí, somos seres humanos. Sí. Entonces, a veces queremos ser muy humanos y nos alejamos de esa alma. Y a veces también nos vamos muy al alma y se nos olvida que somos humanos y venimos también a vivir estas experiencias terrenales, pero está en ti y en tu responsabilidad tú hacer lo mejor que tú puedas con eso que se te ha regalado, esa experiencia de vida, ¿no? Entonces me di ese chance en ese momento y se ha convertido en un camino que nunca ha terminado. No siento que soy una obra terminada, me encanta lo que ha pasado, me encanta en lo que me he convertido, y espero con lo aprendido pues inspirar a otros también, como nos pasa a los que queremos ser mentores, ¿no? Yo creo firmemente que un mentor, yo siempre hablo de Mr. Miyagi, el de Karate Kid, y yo digo, lo que pasa es que Mr. Miyagi ya es un sabio, pero ya es viejo, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que la sabiduría no tiene edad, y que cuando tú tienes algo, que tú tienes un nivel de conciencia y tú tienes la generosidad de quererlo compartir con otros hasta que te superen, porque Mr. Miyagi quería que Karate Kid ganara y que fuera espectacular en menos tiempo probablemente que él, pasan cosas muy lindas. O sea, que si alguno de los que nos están escuchando están rondando con esa idea, ya hay algo que vive en ti que tú le puedes dar a alguien más o que tú le puedes enseñar, porque en la mentoría hay transmisión de sabiduría más que de información. Yo diría que ese acompañamiento para generar un nuevo nivel de conciencia, porque al final después eres tú que lo vives, no yo. Exacto. El mentor no genera dependencia, genera interdependencia y hasta independencia en ese proceso, ¿no? Porque cada quien aquí tiene que hacer lo que tiene que hacer en su vida. Sí. Y yo digo mucho, la salvación es individual y la felicidad también, construirla. Tú puedes estar casado, tú puedes tener hijos, pero de ninguno de ellos puede depender lo que tú construyes. Entonces, adentro. Entonces, hice esa conversación muy joven y me prometí, porque recuerdo entre lágrimas, porque no siempre hablamos de las cosas lindas, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía muy en catarsis, porque yo decía, no sé para dónde voy, no sé lo que quiero, no sé cómo lo quiero. Y aunque me hacía las preguntas, en ese momento no tenía claras respuestas. Ok. O sea que me tocó un poco los primeros años experimentar y navegar, que mucha gente eso le da miedo. Yo fui bastante atrevida ahora que lo veo, o sea, veo mi versión de ahora, digo, esa era valiente. Y era lo que me tocaba probablemente en ese momento. Pero sí recuerdo, en momentos de tristeza, prometerme a mí misma que yo me iba a dedicar mi vida a encontrar esa respuesta de qué era esto de... me llamaba mucho la atención la productividad, porque siempre fui reconocida como productiva. Pero yo decía, es que productividad no puede ser hacer más.
O sea, aunque lo hacía, me resistía a pensar porque yo soy inagotable. O sea, ¿cuándo voy a dejar de hacer para hacer? ¿Verdad? Entonces era inagotable y lo otro que me ocupaba, que de ahí entra la primera mezcla de Vive Smart, que es productividad y felicidad. Yo quiero ser feliz y no quiero ser feliz. Mucha gente en ese momento decía, no, que la felicidad es un instante. No, la felicidad es un estilo de vida. La felicidad es una decisión que tú tomas de vivir agradecido todos los días con lo que sí, con lo que no y lo que tienes que aprender. Que ojo, para la audiencia, estamos hablando de 18 años atrás. O sea, ahora está muy de moda. Ahora eso es normal. Pero cuando yo lo hablaba al principio, la gente me decía, quítame el felicidad y sigamos hablando de productividad. Nadie te entendía, me imagino, Sus, porque imagínate también hubo rechazo, tierra. O sea, había falta de interés o falta de conciencia, yo diría más bien, de que somos seres, porque yo cuando comencé a estudiar, lo que me di cuenta, yo decía, bueno, la productividad de una línea de botellas de Coca-Cola. Exacto. ¿Verdad? ¿Cuánta línea, cuántos refrescos puede echar una botella? Eso es un número. Puede hacer 100 botellas en una cosa, si hace 120, súper productiva, si hace 60, tiene oportunidades, ¿verdad? Pero ahí no hay emociones. Entonces, yo creo que el mundo laboral de los últimos 200 años, hasta hace muy poco, reconocía al ser humano también como una máquina transaccional. Y sin embargo, nosotros somos emociones racionales. Ese componente emocional, ese ser humano que va a trabajar todos los días, tiene emociones, tiene sueños, tiene ilusiones, tiene valores, tiene cosas que las máquinas no tienen. Entonces, yo creo firmemente que estamos en el medio de una evolución de los modelos de negocios, de la forma de trabajar, para incluir la fórmula mente-corazón. Nosotros funcionamos mejor fusionando ambas al servicio de lo que queramos hacer. Pero ¿cómo tú incluyes eso en una fórmula de negocios? Y creo que Vive Smart ha sido atrevido de incluirlo como la fórmula. Y creo firmemente 18 años después que es la fórmula. Y ya la gente lo reconoce, lo entiende, lo busca. Y no todo el mundo le resuena. Y está bien. No, está bien. Pero yo siento que vivir mejor tu vida, el tiempo que estés aquí y lo que es importante para ti, puede ser incluido en tu fórmula de vivir tu vida y tu negocio por diseño. ¿Hubo algún momento en que cuando tú empezaste, porque siento que innovadora para la fecha, para la comunidad, para el país, para todo lo que estabas creando con Vive Smart? Loca, yo pensaba que era. Yo pensaba que yo era loca. Pensaba que me dudaste, que dijiste, me estoy volviendo loca, sí, la gente no me entiende, ¿para dónde que yo voy? Mira, media creidita, de chiquitita. Yo creo que por eso tú y yo conectamos. Mis padres fueron mis fans, Wow. Siempre me hicieron creer que había un potencial, ¿no? Entonces yo creo que eso te toca, ¿no? Porque si ellos creen y en ello que tú crees, creo que le debo esa confianza en que yo podía, lo que fuese, a ellos como componente importante. Yo creo que el primer ambiente que tú tienes es tu hogar. No fue perfecto, al igual que probablemente ni el tuyo ni el que no está escuchando. Totalmente. Pero si había algo, era esa fe en que yo era extraordinaria. Porque ellos, como tú, que te encuentras tu hija lo más lindo del mundo, a mí me lo expresaron. Y creo que eso me dio probablemente cierta sobreconfianza de que yo podía hacer lo que yo quisiera. Que el mundo estaba disponible, que es así para todo el mundo. La pregunta es si tú te lo crees o no. Exacto. 1, 2, no había tanta exposición de Instagram, apenas comenzaba Facebook a ser un fenómeno. Y lo que yo tenía eran los libros en ese momento. O sea, yo leía libros, siempre he sido una ávida lectora. Y yo descubría los mundos a través de una lectura comprensiva. Ahora lo hacemos en un reel, ¿verdad? Inclusive mis horas de lectura se ha reducido porque hay una división con este contenido más dinámico, vamos a decir que tenemos. Pero yo recuerdo horas y horas sumergida en contenido y yo me acuerdo haberme hecho la promesa de decir, si yo encuentro esta fórmula, yo me voy a dedicar a convencer a otros que la vivamos todos. O sea, yo quería desde siempre compartir si era bueno lo aprendido, porque no sabía para dónde iba ni siquiera. Exacto. No había norte, no hay 5 libros que debes de leer. No existía eso hace 18 años. Sí, me imagino. Era el próximo libro que yo elijo leer, que no me lo estaban promocionando tampoco, ¿no? Y ciertos autores muy específicos que marcaron mucho mi educación inicial en el mundo del liderazgo. Y yo vivía fascinada con eso. Y decía, si yo puedo algún día
ser para alguien lo que estos autores han hecho en mí, a mí me parecía eso maravilloso. De hecho, todavía no he escrito, bueno, lo tengo medio escrito ya, Dios mediante lo vamos a lanzar, el primer libro de una saga de libros que queremos hacer. Y mi deseo genuino con el libro es ser para alguien lo que esos autores hicieron en mí en ese momento donde yo recibía tantos aha moments, tanta luz, buscando respuestas a mi camino, vamos a decir así. ¿Y cuál sería ese libro, aprovechando que estamos hablando de lectura, el que más te ha impactado? Porque hay muchos libros, wow. Pero ese que tú digas, wow. Hay un libro específicamente de Wayne Dyer que se llama Inspiración, que me marcó mucho en el momento de transición a mi Eat, Pray, Love moment. Wayne Dyer es un autor de crecimiento personal y espiritual americano que junto a Louise Hay, ambos los he leído, creo que todos sus libros, fueron para mí muy maestros en su momento y fueron probablemente autores que abrieron por primera vez una comunidad de crecimiento personal. A ellos se debe que hayan tantos autores de crecimiento personal y espiritual en Estados Unidos cuando no habían redes sociales. O sea, fue la primera casa que abrió una casa de editora de libros de crecimiento personal. Wow. Hicieron algo muy lindo antes de todo lo que tenemos ahora disponible y todavía existe, se llama Hay House. O sea, trascendió a ellos, que ya no están en este planeta, y les honro mucho a ambos. En ese momento leí un libro de Louise Hay que se llama Usted puede sanar su vida, aunque mi favorito se llama La vida te ama, de ella. Pero en ese momento leí un libro que se llama Usted puede sanar de vida cuando no sabía ni idea de lo que era sanación en ese momento. Hoy lo veo y digo, wow, lo que son los niveles de conciencia. O sea, hoy yo hablo mucho de eso en mi programa y yo simplemente estaba en pininos en ese momento y tal vez me lo volé porque yo no tenía nivel de conciencia de eso. Pero fueron libros que marcaron grandemente de que para mí el liderazgo es muy integral. Sí. Porque a veces queremos hablar del liderazgo de un puesto en un trabajo o liderazgo empresarial. Yo creo que el liderazgo es un estilo de vida de un ser humano que decide construir su mejor versión todos los días y con eso deja huellas y con eso impacta a su familia, su negocio y el mundo. Y fue una construcción de una definición descubriéndome y descubriendo a través de las lecturas qué es realmente el liderazgo. Para mí el principio y fin de todo, después de Dios por supuesto, es qué tú haces con lo que se te ha entregado, ¿no? Que es liderar. Y liderar tu vida, tu finanza, tus hijos, todo es liderar. Y tal vez no somos entrenados en el sistema tradicional, tanto como yo quisiera, espero que sí. De hecho, te cuento una anécdota divertida. Cuando yo comencé, por eso yo digo que no me veo tanto en ti, yo quería, un día me desperté y le dije a mi esposo, voy a ser ministra de educación. Y me dice, ¿cómo? Sí, voy a cambiar el currículum de los colegios y lo que vamos a enseñar es liderazgo, cocina, finanzas, oratoria, negocios y entonces tú vas a ser la ministra, o sea, tú vas a trabajar en el gobierno. Ok, yo me fui por el ministerio, Jenny. Yo soy Susana, hija de quién, de nadie. ¿Que viene por quién? Por nadie. Y me dice el Señor, está muy buena su idea, pero dedíquese en privado a eso para que usted sea exitosa, que ministra usted no va a ser. Wow. Pero tuve el genuino deseo de querer impactar el sistema educativo. Lo he hecho de otra manera, he smartizado colegios, donde están mis hijos, he probado dar clases de liderazgo a jóvenes, a ver qué sucede. Pero sí hubo una ministra en mí al principio, que entre los sueños de cómo era que yo iba a canalizar esta energía, eso era una posibilidad de cambiar la forma de educar, ¿no? Hacia más liderazgo, con el respeto de lo que hay, pero que creo que tiene oportunidades de evolución. Claro que sí. Y por ejemplo, en esos inicios con ViveSmart, ¿alguna historia que te haya tocado el corazón de esas tantas de líderes, dueños de negocio, sin nombre ni nada, pero que tú has dicho, mira, esa historia me ha impactado? Que tú ¿De un cliente? De un cliente. Una historia de un cliente. Mira, algo que me llamaba mucho la atención en los principios de ViveSmart era por qué alguien hacía magia con el contenido y otros no. ¿Verdad? Entonces, tú ver a alguien que estaba desanimado, que no tenía mucha ganas de vivir, sino que estaba viviendo en the means, como dicen los gringos, o sea, como que viviendo porque el aire es gratis, porque hay que levantarse, hay que contarse. Y encontrarse con el contenido de ViveSmart y hacer un giro 360
grados en todas las áreas de su vida, abrirse a un proceso de despedir hábitos que tal vez no le hacían bien, pero era porque él no tenía tal vez una mapa, una ruta, unos insumos, y ver la transformación de esa persona, la evolución, porque no es lo mismo transformación que evolución. Para mí fueron de las cosas que me hicieron creer que había que hacerlo y había que hacerlo en grande. Entonces, cuando yo veo esas evoluciones de mis clientes, de piloto automático, de un casi divorcio, de cansado de su negocio, a reenamorarse porque organizó la casa interna, porque yo creo que de adentro hacia afuera el reflejo de tu negocio, son tantas pequeñas historias de lo que no compra el dinero. Aunque yo soy mentora de negocios, y yo digo, ¿cómo yo llegué a ser mentora de negocios? Porque yo me defino más una mentora de liderazgo. Y negocio me sale natural porque fui vicepresidente de ventas, estuve en el mundo de hacer crecer negocios, en el mundo corporativo, y yo soy un negocio. Entonces yo digo, yo lo vivo, yo no solamente lo explico, yo lo vivo y cada dolor y cada fracaso lo convierto en la próxima materia de Vive Smart para ahorrarle tiempo, ¿verdad?, a la comunidad. Pero yo siento que cuando tú ves que no se queda en saber, porque mucha gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y tenemos mucha información hoy día. Más información que nunca antes. O sea, yo creo que más que nunca antes en el planeta tenemos información. Pero cuando yo veo lo que la gente hace con eso y lo integra y lo vuelve parte de sus vidas, por eso se llama Vive Smart, o sea, para que tú lo vivas, no para que tú lo sepas, me da ilusión porque demuestra la capacidad de evolución que tiene un ser humano. ¿Cuál tú crees que sería como ese ritual o ese hábito que de verdad, por pequeño que sea, puede transformar la vida de un ser humano? El caso tuyo que te ha transformado y que pudiera compartir con la comunidad. Son tantos. Yo creo que activar la relación contigo mismo es un ritual sumamente importante porque somos educados para complacer primero a nuestras figuras paternas y maternas, lo que espera la sociedad y la familia de nosotros. Y al final la conversación más importante es contigo mismo. Entonces, sea journaling, sea planificando, en el caso de nosotros tenemos un planner que se llama Mi Secret, haciéndote cartas el día de tu cumpleaños, también me gusta hacer ese ritual. Todo lo que active una conversación hacia adentro me gusta más que solamente afuera. Entonces, algo que me ha hecho crecer es dedicar más tiempo a mi interior y a nutrirlo, porque descubrí que lo que está afuera es un reflejo de lo de adentro. Entonces, si no me gusta lo de afuera, deja de buscar afuera porque está mal. Hay algo adentro que mirar, sanar o liberar. Entonces, esas conversaciones con mí misma, más continuas, esa activación de esa relación, yo le llamo de amor mío. Yo creo que es el ritual más importante que todos nos merecemos. ¿Y cuál es esa conversación más difícil que tú has tenido contigo misma? Wow. Cuando he tenido que tomar decisiones de desvincular relaciones importantes o que fueron muy importantes para mí en un momento porque no estamos siendo compatibles. Yo soy muy amorosa, creo en el amor genuina y hermosamente, pero también he aprendido que venimos con nuestras heridas. Y si no aprendemos a amarnos con nuestras heridas incluidas, yo le llamo heridas included, no siempre los que llegan a tu vida van a estar toda la vida. Entonces esa ilusión de ese apego, de somos forever, a mí me gusta mucho usar la palabra forever, y forever desde la eternidad, no desde la limitante de nuestra humanidad, pero cuando he tenido que moverme de relaciones que para mí eran importantes y tener esa conversación, ha sido duro. Crecimiento, carácter, liderazgo y crecimiento han sucedido porque tenían que suceder, pero los seres humanos le huimos al dolor. Sí. Buscamos continuamente cómo no, vamos para el gimnasio, pero que no te duela el músculo, ¿verdad? Cuando tú estás levantando pesas. Sin embargo, el dolor es lo que valida que tú estás, ¿verdad?
desarrollando ese músculo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hay momentos en la vida donde tú vas a sufrir. Así es. Pero si tú logras ver que todo es un regalo para ti, que es una frase que usamos en Vive Smart, y que tú puedes capitalizar ese aprendizaje, entonces todo está pasando para ti. Tener esa fe de que todo está pasando. Todo pasa por mi bien mayor, como nosotros decimos. Así es. Todo pasa por mi bien mayor. Tú hablaste ahorita y lo has mencionado en varias ocasiones, el tema de sanar. ¿Cuán importante es el tema de sanar? Yo, por ejemplo, que empecé a transitar este camino de transformación, de desarrollo personal, con más o menos 2019-2020, hay que ver de frente muchos dragones, como enseñan en Vive Smart, y hay que sanar, porque si no, no te vas a mover de ahí. Para ti, Sus, ¿cuál sería ese primer paso que tú recomendarías a una persona que, como tú dijiste, si está afuera no te gusta lo que hay que ir adentro a sanar? ¿Cuál sería ese primer paso para empezar esos pininos en temas de sanación? Mira, yo creo que una persona que quiere crecer como líder no puede no hacer ese proyecto. Entonces yo le llamo proyecto sanación. Sanación es un proyecto, no es un momento, no es una terapia, es un proyecto que tenemos como seres humanos. Y no acaba nunca, por alguna razón. Y no se termina. Usted puede coger pausas, sí. Pero yo creo que fue lo que vinimos a hacer como humanos a este planeta, a sentir emociones, a reconectarnos y a encontrarnos otra vez con el amor, que es nuestra fuente. Pero es un proyecto. Hay que verlo como un proyecto para poderlo dimensionar en nuestra capacidad limitada como humanos que tenemos. Y un primer paso para mí es ver tu historia. Ver tu historia desde otro lugar. Yo hago un ejercicio muy lindo en Vive Smart que yo le llamo, hagamos tu serie de Netflix. Veamos tu vida en capítulos y vamos a observar, porque tú nunca, casi nunca, tú ves tu vida en serie. Tú me puedes decir, ay, Sus, a los 15 años yo hacía tal cosa, Sus, que era la capital que yo qué. O sea, tú hablas de momentos, ¿verdad? De toda tu historia, lo que tú recuerdes de ella. Y parte, no sé si sabes, es exageraciones de nosotros construir lo que creemos que pasó, no necesariamente lo que pasó. Pero pocas veces tú le pones luz a toda la historia y en secuencia y en detalle. Pocas veces. Sí. Pero cuando lo haces, ahí hay mucha información. Señas y señales, yo le llamo, patrones que se repiten, dolores que tal vez te saltaste el duelo de esas situaciones, algo tan tonto como que un profesor te humilló delante de todo el mundo en una clase. Sí. Y de ahora tú no sabes por qué tú no sales del closet a dar tu mensaje. ¿Verdad? Entonces, mirar en presencia tu historia te revela muchas cosas. Y si lo haces sin juicio, porque la fórmula es sin juicio, vas a editar la historia. Y cuando le editas, ahí está la mitad del cuento. La otra mitad vaya a terapia, por favor, porque solo no es recomendado. Y encontrar personas amorosas y expertas y sabias para ese proceso de acompañamiento. Entonces hay un mundo nuevo de sanación. Cuando digo nuevo, creo que recientemente, de los últimos 10 años, yo diría, donde estamos hablando también de otros temas. Sanación de niño interior, sanación ancestral, sanación de mamá y papá específicamente, porque aunque tú quieras pensar que son buenos y maravillosos, son las personas que más te han acompañado en la vida y son las que te han abierto tus heridas. Hay que verlas. Esta sanación que viaja por diferentes lugares, sanación ancestral, sanación de niño interior, sanación inclusive de emociones atrapadas en tu cuerpo, que le llaman biodescodificación. Hay un mundo que cuando tú estás listo y abres la puerta, sucede, y ya hay muchas personas acompañando para esto. Es abrirnos a permitirnos que nos acompañen o irse a un retiro, a tener ese momento. Pero es una conversación que va a activar tu camino interior, volvemos a lo mismo. Pero es verlo como un proyecto, yo te diría, de liderazgo, no tenerle miedo, saber que hay un dolor ahí, que visitarlo te va a liberar de él. Que es lo que la gente no entiende, que por eso la gente le tiene miedo a hacer esas visitas, ¿no? Entonces, ir por tu propio rumbo, pero ir abriendo esos mundos simplemente porque te enriquece a ti y te libera a ti, porque el que no lo hace anda con una mochila llena de piedras que ya no necesita más.
y nadie te puede quitar la mochila, a menos que tú quieras sacar las piedras de la mochila. Es un trabajo personal. Personalísimo. Nadie lo puede hacer por ti ni contigo, No, solo tú. así es. ¿Qué significa para ti vivir una vida por diseño? Diseño es una oda a tu imaginación. Somos el único ser vivo en este planeta que puede imaginar. Las plantas no pueden imaginar. O sea, nosotros somos los únicos seres vivos en el planeta que se nos fue entregado ese don. Y yo creo que hablar por diseño es hacerle oda a ese don. Yo puedo imaginar cosas que si yo me preparo mejor, yo puedo lograr. Yo tengo la capacidad de conocerme mejor y poder diseñar en mi vida cosas que conecten con eso que yo reconocí o declaré que son importantes, como mis valores, mi misión, visión, valores y demás. Entonces, diseño es una capacidad que solo tenemos los seres humanos de levantarnos a construir lo que tenemos en nuestra imaginación. Me encanta. Uno de los, digamos, de los retos o las conversaciones que siempre tiene el ser humano es temas financieros. Temas de no tengo dinero o el negocio no va tan bien como quisiera y tengo retos a nivel financiero. ¿Qué tiene que mirar ese dueño de negocio, ese líder, ese ser humano cuando hablamos de resultados? Contigo que eres una persona que ha generado grandes resultados. Sanar, ¿verdad? Es un proyecto. Sanar tus finanzas es un proyecto dentro del proyecto. ¿Qué pasa? Nosotros venimos de generaciones antes que nosotros, a menos que tú seas hija de la reina de España, que yo no sepa, pero normalmente el 95% del planeta tuvo herencias emocionales heredadas de la relación con el dinero. En toda la familia tú vas a encontrar estafas, más antes que no había papeleo ni regulación, secretos, dinero guardado abajo de la tierra, lo que fuese en la época que vienen nuestros abuelos y tatarabuelos y demás. Entonces nosotros recibimos una herencia de miedo o de valor con el dinero que nos toca descubrir y nos toca actualizar. Entonces, no solamente es tu saber de finanzas, sino sanar tu relación con el dinero, porque el dinero es una energía que representa tu valor. Entonces, si tú no te valoras, tú vas a botar todo el dinero que tú hagas, por ejemplo. O si yo tuve un abuelo millonario que lo perdió todo, le tengo miedo a tener dinero, porque tener dinero es perderlo todo. ¿Verdad? Entonces, cada quien en su historia. No conozco la de ustedes, no conozco la tuya, conozco la mía porque la he mirado en algún momento, porque también he tenido que aprender a sanar mi relación con el dinero y continúo. Entonces, es una invitación. Dentro de sanación es un proyecto que recomiendo grandemente, sobre todo si queremos dejar un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos desde otro lugar. Que nuestros padres y nuestros abuelos probablemente no tenían el nivel de conciencia que nosotros tenemos y no lo sabían hacer diferente. Nosotros lo podemos hacer diferente. Tenemos demasiada información para hacerlo diferente, pero tiene que haber en la relación con el dinero un componente emocional. Y esa parte para mí se explora desde verlo, hasta lo que te decían cuando tú eres pequeño, de las conductas que tuviste en tu infancia. Y again, esa herencia emocional de la relación con el dinero es una herencia epigenética, o sea, está científicamente demostrado. Esto no es woo. O sea, al final, las emociones que tus antecesores no supieron superar, bajaron tal cual el color de tus ojos. Increíble. Claro, si yo perdí todo el dinero, tú le vas a tener miedo a tener dinero. Hay que mirar. Hasta que tú te liberas de eso, por supuesto. O sea, tú repites o reparas hasta que tú eliges ver y liberar, ¿no? Exacto. Entonces, es un proyecto interesantísimo. Que no termina. Sí. Wow. Para muchas personas que quieren caminar, construir una marca, tener un negocio próspero, tener resultados, nosotros decimos hay precios que hay que pagar. Y yo pienso que la gente lo que no está dispuesta muchas veces es a pagar ese precio. ¿Cuál es el precio que ha pagado Susamar por lograr hoy lo que tiene? He pagado el precio de no ser comprendida muchas veces y vivir con eso, por creer lo que quiero creer. Irme de mi zona de confort y mi país por creer en el gran sueño, pero no se pierden los vínculos, pero los extrañas.
Yo extraño mis playas y extraño mi gente. Ahora voy a hacer por diseño una modificación interesante para tener más de esas dos cosas está casi, no, que hay que hacerlo. extraño. Sí. No, y lo voy a hacer múltiples veces ahora. Ahora estoy en otra etapa donde puedo hacer eso. Despedir con alegría algunas relaciones que no van en armonía con lo que hago. Hábitos que otros no entienden, pero que son importantes para yo poderme presentar a acompañar, porque acompañar no es una actividad sencilla. No. Requiere preparación, requiere cuidado de mi energía, que aprecio mucho, pero a veces la gente no lo entiende. Y no que yo tenga ningún deseo de que nadie me valide ni me justifique, pero todo el mundo está haciendo la película de ti que no eres tú. Me llama muchísimo la atención eso. En este viaje me ha llamado mucho eso la atención. No, porque si tú hicieras tal cosa, pero usted no sabe qué yo quiero ni cómo yo lo quiero, ¿verdad? Que ahí viene el diseño también es individual. Sí. O sea, tu diseño no es mi diseño. Totalmente. Y mientras te haga sentido a ti, donde tú estás en este momento, pues sea coherente y hágalo. Entonces no tienen que ser parecidos ni iguales. Algunos tendremos resonancias similares porque nos gustan las mismas cosas, tenemos los mismos valores, etcétera. Pero yo creo que muchas horas invertidas en estudiar y mucho dinero también. Me gusta lo que hago, invierto mucho, pero tal vez tú dices, Jesús, ¿qué tú te has gastado en capacitación? Bueno, más de un apartamento, probablemente. ¿Qué otros dirían que tú deberías tener eso y ya tener tu ingreso pasivo asegurado, etcétera, etcétera? O sea, nosotros retrasamos mucho milestones que otros, que si a los 30, que si te casaste, que si tuviste, que si compraste. Siempre al principio era invirtiendo mucho en el negocio, mucho en lo que creíamos, mucho en nosotros capitalizar aprendizaje para nosotros. Porque total no vamos sin nada de este planeta, pero actuamos como que vamos a vivir aquí para siempre. Y sí, desviar fondos para esas prioridades para nosotros también. Porque me la pude haber gastado en una cartera, me lo pude haber gastado en otras cosas diferentes, vamos a decir. Y en un momento hasta te pueden decir su opinión otros de eso. Entonces yo creo que más o menos todo eso es saber decir que no, cuando quiero decir que sí, porque hay una prioridad más grande. O sea, es tú mantener el centro de tus prioridades probablemente, aunque los demás no lo entiendan. A veces caemos mucho en complacer a otros. Sí. Y al final tu complacencia va primero. Para ir cerrando, Sus, ¿cuál es la pregunta que casi nadie te hace en una entrevista y que desearías que alguien se atreviera a hacer? ¡Wow! ¿Qué pregunta no me han hecho? ¡Wow! Te gustaría como que el mundo, la comunidad, todo el mundo lo supiera. Diga que cómo es llevarse con un marido trabajando en el negocio. Esa puede ser una. ¿Cómo ha sido la experiencia su pareja de sus? Sí, socios y pareja. Sí. Mira, si fuera esa, un camino de crecimiento personal. Yo le llamo la tripleta. Para mí el proyecto uno de los proyectos más importantes de crecimiento personal es casarse. Porque tenemos que crecer ambos para que esto pueda funcionar, ¿verdad? Así es. Otro proyecto de crecimiento personal paralelo es tener un negocio que también te va a llevar a crecer. Y el tercero, que es la tripleta, es decido con el que ya tengo que hacer este proyecto de vida, hacer este proyecto de negocio y vamos a vivirlo todos juntos. O sea, fácil no ha sido. Gratificante totalmente, agradecida de haberlo vivido. Un día nosotros jugábamos y decíamos, ¿y si tú fueras doctor y tú estás trabajando y tú estás, ay no, nosotros estamos aquí juntos, mezclados, siempre estamos hablando de nuestras ideas y demás. O sea, nosotros no trabajamos, nosotros vivimos la vida juntos y casualmente trabajamos juntos en eso. Ha habido momentos, definitivamente, vamos a cumplir 20 años de casado ahora, y 18 trabajando juntos. Donde tuvimos que aprender y tuvimos que crecer para que las cosas pudieran funcionar. No son perfectas tampoco, pero mucho mejor porque hemos capitalizado aprendizajes. ¿Lo volvería a hacer? Totalmente. Él es mi inspiración. Yo creo que somos admiradores mutuos y yo creo que esa fórmula funciona muy bien. Yo creo que la admiración es un componente mucho más fuerte que el amor. Sí. Sobre todo para esa asociación. Entonces yo soy su fan y él es mi fan.
Entonces, en las otras cosas tenemos que, como cuando tú bailas merengue, si no pisamos, ey, no me pise aquí, ey, me está pisando aquí, o sea, comunicar, que es más fácil decirlo que hacerlo también, Sí. porque tenemos diferentes estilos de comunicar. Ha sido un journey y no termina, o sea, aún Exacto. descubriéndonos, porque hoy no somos quienes fuimos, hoy hemos crecido y estamos en otra edad, estamos en otra etapa, pero si lo volvería a hacer con él, 1000 veces. 1000 veces. Qué bonito. Imagina, Sus, que esta es la última entrevista de tu vida y millones de personas te están viendo. Cancelamos que sea la última entrevista de tu vida, ¿verdad? Porque te queremos mucho más años. Gracias, gracias. ¿Cuál sería el mensaje que tú sientes que debes dar al mundo y que aún no has dado? Tus preguntas, Jennifer. Y que aún no has dado. Yo soy muy repetitiva. Exacto, o porque tú Sí, quieras yo soy muy repetitiva, repetir. porque creo que la repetición hace la integración. Yo diría que aíslate del exterior lo suficiente para escuchar tu interior. Hay una voz, hay un alma dentro de ti que quiere hablar contigo, que quiere expresarte, que quiere conectar y se quiere expresar. Conecta desde ahí todo lo que tú vas a hacer en tu vida y serás mucho más feliz. Me encanta. Para cerrar, te hago la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Okay. Vamos a ver, yo creo que Yo pensaba que era la anterior la pregunta. No. Esta es la de pregunta de cierre. Esta es la de verdad. Para Sus Amaro, ¿quién es el mentor de mentores? Tú lo sabes porque lo hemos conversado. El mentor de mentores es el que nos dio estos talentos, el que nos permite crear esta realidad en este momento. Yo no me canso de dar gracias de que este fue el proyecto que me puso a mí, ¿verdad? Como me imagino lo siente un doctor, como lo sientes tú, de comunicar. Y me siento tan bendecida de que de lo que él haya elegido para mí, me haya dado este grupo de talentos para servir a otros y que yo tengo la claridad más clara que el agua, que yo simplemente estoy siendo un puente, un facilitador de su mensaje, cada quien a su manera, ¿verdad? Claro. Ese es el gran mentor de los mentores para mí y espero para todos los que nos están escuchando. Esa es la gran fuente de creatividad. Esa es el que se está divirtiendo viéndonos a nosotros co-crear esta experiencia. Me encanta. Tú sabes que hemos tenido ya más de 30 entrevistas y solamente una persona no me ha respondido Dios o Jesús. Después todos. O sea que estamos conectados con los invitados. Y no pasa nada, está en su búsqueda y su camino también. Exactamente, está en su camino también y respetamos eso. Pues muchísimas gracias, Sus, a ti, por acompañarnos en esta siempre hermosa entrevista. Y a ustedes, señores, vean el episodio cuantas veces necesiten para tener claridad, para poder tener esos aha moments, para ver cuáles son esos primeros pasos para que tú puedas también honrar tu grandeza y vivir esos maravillosos talentos que fueron dados por el mentor de mentores. Nos vemos en la próxima. Yay.